tema 28 relacionado con glucólisis. Entonces, vamos a indicar que la glucólisis es el núcleo del metabolismo de los carbohidratos. ¿Ya? Entonces, ¿y qué carbohidratos? O sea, conocemos que ya habíamos mencionado en alguna ocasión, ¿no? El carbohidratos, tenemos el almidón, la sacarosa, la lactosa. No vamos a hablar de la celulosa, que también es otro carbohidrato, pero principalmente de estos. El almidón, hemos dicho que la glucosa es el núcleo del metabolismo de los carbohidratos. Entonces, ¿por qué mencionamos esa situación? Mencionamos esa situación porque estos carbohidratos que consumimos con la alimentación van a ser convertidos, o sea, degradados a nivel del tracto gastrointestinal, en este caso el almidón, en simples glucosa. ¿Ya? Ahora la sacarosa es un disacárido que está formado, o sea, el almidón está formado por más de 100 glucosas unidas. Y cuando se degrada a nivel del tracto gastrointestinal, por la amilasa, que es la enzima que les degrada, entonces lo que vamos a tener de esa degradación va a ser varias glucosas, muchas glucosas. ¿Ya? Eso a nivel del tracto gastrointestinal. La sacarosa, sabemos que es un disacárido que está formado por glucosa más fructosa. Entonces, cuando se degrade, vamos a obtener glucosa y fructosa. En el caso de la lactosa, igual, que está formado por glucosa más galactosa, pues de la degradación vamos a tener glucosa y galactosa. Ahora, bien importante también en el sentido de que tanto la fructosa como la galactosa en el organismo igual se convierten en glucosa. Entonces, por eso nos centramos a hablar principalmente de la glucosa. ¿Ya? Entonces, de esta degradación de estos tres carbohidratos, lo que obtenemos son muchas glucosas a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, podemos hacerlo en forma esquemática esto. Entonces vamos a obtener muchas glucosas a nivel intestinal de esa degradación. Sabemos muy bien que el almidón es degradado por la amilasa, la sacarosa es degradada por la sacarasa y la lactosa por la lactasa. Sabemos muy bien que el almidón se encuentra en muchos alimentos, ¿no? Como la papa, el fideo, el arroz, ¿no? El pan, ¿no? La yuca, el chuño, el plátano, los cereales, todo eso es almidón. Pues cuando se degrada nos da glucosa. La sacarosa se encuentra en el azúcar de leche, ¿no? Entonces lo encontramos ahí. Y la lactosa en la leche. Entonces, lo que obtenemos, dijimos, de esa degradación de estos nutrientes cuando consumimos estos alimentos es glucosa. Ya sabemos muy bien que a nivel plasmático hay una concentración normal de glucosa en la sangre, que es de 70 a 110 miligramos de litro, ¿no? Esa es la glucosa normal que está a nivel plasmático. Entonces vamos a suponer que esa glucosa normal está a esa concentración. Vamos a suponer que está entre 70 a 110. Entonces, después de haber consumido este tipo de alimentos, estos carbohidratos, una vez que son degradados, la glucosa va a ser absorbida por las células epiteliales del intestino, para luego, posteriormente, de las células epiteliales pasar al intersticio del intestino para posteriormente ser absorbido hacia los capilares sanguíneos. Y posterior a eso va a llegar a la circulación. Entonces, esa glucosa que hemos consumido, ¿qué es lo que va a ocasionar a nivel plasmático? Va a aumentar la glucosa a nivel sanguíneo. Lo que va a provocar va a ser una hiperglicemia fisiológica. Pues va a haber una hiperglicemia, va a estar por encima de los valores normales, ¿no?
podemos decir por encima de 126 miligramos de decilitro. Entonces, pero es una hiperglicemia fisiológica. Gracias a que esta glucosa que se encuentra en exceso va a disminuir a nivel plasmático. Gracias a la acción de la insulina, la que va a estimular la captación de glucosa fundamentalmente hacia las células musculares y a las células del tejido adiposo, a los adipocitos. Para posteriormente esta glucosa volver dentro de parámetros normales. ¿Ya? Pues hasta yo creo que está claro. Pero ¿qué va a ocurrir con este exceso de glucosa? Para que nuevamente vuelva dentro de parámetros normales gracias a la acción de la insulina. Vamos a poner a esta glucosa que está en exceso en porcentaje. Vamos a considerar que es el 100% de la glucosa que se encuentra en exceso a nivel plasmático. De este 100%, 50% de esta glucosa que está en exceso, 50%, va a ir, estamos hablando de estas glucosas, 50% de toda esta glucosa de exceso, va a ir hacia las células de nuestro organismo. ¿Para qué? Para que esta glucosa ingrese hacia el interior de las células y en el interior de las células esta glucosa se oxide. Pues vamos a hablar, ¿no?, que esta glucosa, ese 50% que proviene de los alimentos que hemos consumido, de los carbohidratos que hemos consumido, ese 50% de la glucosa va a ingresar, va a ser captado por las células. ¿Para qué? Para oxidarse o catabolizarse. ¿Con qué objetivo? Producir ATP. Entonces, esta glucosa en las células va a ser convertida por la oxidación y catabolización de la glucosa, de una molécula de glucosa, a ácido pirúvico o piruvato. Y a esto le vamos a denominar glucólisis. Pues, ¿qué vamos a decir? Que la glucólisis simplemente es la conversión de glucosa a ácido pirúvico a piruvato. Esa es la glucólisis. Pero no se va a quedar acá en este proceso metabólico, porque estamos diciendo un 50% de esa glucosa que hemos consumido va a ir hacia las células. ¿Pero a qué? A generar ATP, energía. Entonces, para ese proceso, un primer paso es la glucólisis. Pero un segundo paso es la formación de acetilcoenzima. Formación de acetilcoenzima. Eso dentro de una célula. La glucólisis ocurre en el citoplasma. Entonces, formación de acetilcoenzima. Luego, el ciclo de Krebs. Luego, la cadena transportadora de electrones, acoplada a la fosforilación oxidativa. Entonces, ¿para qué? Para generar una molécula de glucosa de 36 a 38 ATPs. También, no solamente vamos a producir ATP, sino también vamos a producir en esa degradación 6 moléculas de agua, 6 moléculas de dióxido de carbono.
Como pueden ver, o sea, el 50% de los carbohidratos que hemos consumido están yendo hacia las células a metabolizarse, a degradarse, para generar ¿qué? Energía. Pero ¿qué va a pasar con el otro 50% de esa glucosa que hemos consumido como alimento? El otro 50% de esa glucosa, un 40%, vamos a representar esto así, va a ir al tejido adiposo. ¿A qué? A almacenarse en forma de triglicéridos. Entonces esa glucosa se almacena en forma de triglicéridos, que el cual va a ser utilizado como fuente de energía a largo plazo, ¿no? En cambio, la glucosa, este carbohidrato que ha ingresado a las células, ¿no?, de nuestro organismo, es utilizado como fuente de energía a corto plazo, o incluso inmediatamente, ¿no? ¿Qué va a pasar con el 10%? Estamos 40%, el 50% restante. A un 10% va a ir va a ir al músculo y 5% va a ir al hígado. ¿A qué? Esa glucosa. A almacenarse en forma de glucógeno, ¿no? Entonces, ya, esta glucosa lo que va a unirse. ¿Qué es el glucógeno? Es la unión de varias glucosas que se da a nivel muscular y a nivel del hígado, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué proceso metabólico, por ejemplo? Aquí vamos a formar de glucosa glucógeno, igual acá, esa glucosa, glucógeno. O sea, este proceso de la conversión de glucosa, varias glucosas, a glucógeno se llama glucogénesis. La glucogénesis. Igual aquí, la glucogénesis. Eso. Entonces, como pueden ver, por eso decimos que el núcleo central del metabolismo de los carbohidratos es la glucosa. Y la glucólisis es una etapa, ¿no?, de la oxidación o del catabolismo de la glucosa. Es la primera etapa. Eso es lo que nosotros vamos a describir ahora. ¿Ya? Entonces, también mencionar acá que hay dos tipos de glucólisis: la glucólisis aerobia y la glucólisis anaerobia. Entonces, ahorita vamos a hacer la diferencia. Que en los libros de biología lo describen como respiración aerobia, respiración celular aerobia o respiración celular anaerobia. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a describir la glucólisis. En el proceso de la glucólisis, este proceso metabólico, se dan 10 reacciones químicas, 10 reacciones enzimáticas. ¿Ya? El producto final de la glucólisis es el piruvato. Estamos hablando, en la glucólisis aerobia. Si vamos a hablar en la glucólisis anaerobia, vamos a hablar qué es el lactato, ¿no? Entonces, pues vamos a desarrollar este proceso metabólico. Entonces, hemos hablado que la glucosa, ¿no?, ingresa al interior de células. Lo que está ocurriendo esto es en el citosol, en el citoplasma. Nos ha ingresado la glucosa, está aquí la glucosa. Entonces, la glucosa va a convertirse en glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato. Gracias a una enzima, es una reacción enzimática, que es la exocinasa. ¿Ya? Y las exocinasas hay del 1 al 4, 4 tipos.
Al cuarto tipo se le denomina glucosinasa. Que esta glucosinasa fundamentalmente se encuentra, ¿no?, esta enzima con este nombre, que es la exocinasa 4, en el hígado y en las células pancreáticas, ¿no?, en las células beta, ¿no?, se las denomina exocinas. Ya entonces, esta enzima es la que va a catalizar esta reacción enzimática, de convertir la glucosa en glucosa 6. Para ir avanzando, vamos a indicar que la glucosa tiene fórmulas moleculares, fórmulas lineales y fórmulas cíclicas. La fórmula molecular de la glucosa es carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6. Esa es la fórmula molecular. La fórmula lineal de la glucosa. Pues vamos a hacer la fórmula de la glucosa. Estamos indicando que está formado por 6 carbonos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, vamos a ver que aquí estamos haciendo una fórmula esta es la fórmula lineal de la glucosa, ¿no? Y están los 6 carbonos, ¿no? Y están los 12 hidrógenos y están los 6 oxígenos. Y esta es la fórmula cíclica de la glucosa. Entonces, que va a ser el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. ¿Ya? Entonces, tenemos la estructura. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, la glucosa, en el carbono 6, que vendría a ser el carbono 1, carbono 2, el carbono 6, va a estar unido un fosfato. Por eso es glucosa 6 fosfato. No, simplemente eso. Entonces, estamos viendo, ¿no?, esta estructura, ¿no?, de la glucosa. Bueno, pero acá, en estas primeras reacciones enzimática, hay gasto química. Se requiere de ATP. Entonces acá vamos a requerir de ATP. Y se va a convertir en ADP. Incluso dicen que las primeras 5 reacciones químicas, o sea, en la glucosa dice 2 fases. Una fase de inversión y una fase de generación. Las primeras 5 reacciones químicas son fase de inversión. Y las otras 5 reacciones químicas son fase de generación. ¿Ya? Entonces, ahora la glucosa 6-fosfato va a convertirse en fructosa. Es fructosa 6-fosfato. Gracias a una enzima, la fosfoglucosinasa isomerasa. Igual, acá va a haber también gasto de energía, va a requerir de energía esta reacción enzimática. Aquí, ATP en ADP. Cuidado, que esto sea una pregunta de examen. Bueno, ahora la fructosa 6-fosfato, gracias a la fosfoglucosa sinasa 1, se va a convertir en ¿qué? En fructosa 1,6-bisfosfato. Otra cosa que quiero mencionar. Sigamos hablando de la glucólisis. Desde un punto de vista químico, la glucosa es un polihidroxianhidro. Químicamente. Poli, ¿por qué? Porque hay
varios grupos oxidados, alcoholes, ¿no? Grupos funcionales alcoholes. Pero a su vez también tiene un grupo aldehído. Es de la química básica, ¿no? Entonces, por eso es que cuando se fermenta, hacemos fermentar jugo de naranja, por ahí, ¿no? El yunguerito, dicen, ¿no? Se exprime jugo de naranja y empieza un mes bajo tierra. Posteriormente a ponerse en tierra, ¿no? Nos invitan, porque generalmente los yungas, matador, pero no. Uno, dos, vas, ya estás. ¿No? Entonces, bueno, hemos quedado en la fructosa 1,6-bisfosfato. Entonces, esta, gracias a una enzima que es la aldolasa, va a ser convertida en gliceraldehído 3-fosfato. Esta misma aldosa, la fructosa 1,6-bifosfato lo va a convertir en hidroxicetona. Acetona fosfato. ¿No? Entonces, pero esta dihidroxiacetona fosfato, que es la abreviación de HAP, por una enzima, la triosa isomerasa, va a ser convertida nuevamente en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, a partir de acá, como pueden, ya va a haber 2 gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, al final, ¿qué es lo que va a producir? 2 piruvatos. Va a haber 2 piruvatos. Ya, entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, este 2 gliceraldehído 3-fosfato, acá es donde va a haber, por ejemplo, una reducción. ¿Ya? Entonces, acá el NAP, que está en su forma oxidada, y sabemos que el NAP que es una coenzima que proviene de la vitamina B3. Entonces, va a ser reducido a NAP. Y este NAP, aquí a partir de aquí empieza lo que decíamos, ¿no? La generación, ¿no? De ATP y también, porque este NAP, ahorita todo lo que está ocurriendo es en el citoplasma. Este NAP va a ser transportado hacia la mitocondria. ¿Para qué? Para que en la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa, este NAP se convierta en ATP, energía. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, como va a haber doble vía, ¿no? O sea, 2 gliceraldehído 3-fosfato dijimos, entonces va a haber 2 NAP que se van a producir. Entonces vamos a ver cuánto de energía va a generar, por ejemplo, la glucólisis en todo este proceso metabólico. Entonces, para este NAP reducido es también fuente de energía a través de la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa a nivel de la mitocondria. Bueno, después de esto, de utilizar el aldehído 3-fosfato, esta reacción, esta va a ser convertida en ¿qué? ¿Alguien recuerda? Glicerato 3-fosfato. Fosfoglicerato, ¿no? 1,3-fosfoglicerato. 1,3-fosfoglicerato. Gracias a una enzima, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Pero también estamos viendo que en esta reacción, ¿no? Se oxida, ¿no? El NAP se convierte en reducido. Este 1,3-fosfoglicerato posteriormente va a ser convertido en 3
fosfoglicerato. Por una enzima, por la fosfoglicerato sinasa, donde también se va a requerir de, en este caso ya, se va a generar también, ¿no? ¿Qué se va a generar? ATP. Entonces, el ADP más un fósforo van a formar ATP. Ya se está generando. Después, el 3-fosfoglicerato va a ser convertido en 2-fosfoglicerato. Por la enzima fosfoglicerato mutasa. Luego, este 2-fosfoglicerato va a ser convertido en fosfoenolpiruvato. Su abreviación PEP. PEP. Entonces, acá, ¿por qué enzima? Por esta enzima, por la enolasa. Donde va a haber la pérdida de agua. Cuidado que entre qué reacciones enzimáticas no se pierde o se genera agua en convertir 2 fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato. La última reacción enzimática, el fosfoenolpiruvato, va a ser convertido en piruvato gracias a la piruvato sinasa. Pero también se va a requerir igual de, donde bien va a generar ATP. Aquí no puedo ADP más fosfato ATP. Entonces estamos viendo acá, por ejemplo, en qué reacciones requerimos de ATP. ¿En qué reacciones producimos? ¿En qué reacción producimos el NAD reducido? Y a su vez por la cadena transportadora de electrones y la posición negativa es convertida en energía. ¿Y en qué reacciones químicas se genera ATP? Hasta acá. ¿Por qué se denomina esta glucólisis aerobia? Porque este NAD, cuando ingresa a la mitocondria y en la fosforilación oxidativa va a requerir oxígeno para proporcionar energía. Por eso es denominada glucólisis aerobia, por esa situación. Pero dijimos que vamos a hablar también de la glucólisis anaerobia, que simplemente, en este caso, para que siga esta cadena, o sea, del piruvato, entonces acá, la glucosa, piruvato. Y el aquí está, ¿no? Aquí. Piruvato, ácido pirúvico. Y esta va a ser formar acetilcoenzima, la acetilcoenzima al ciclo de Krebs, lo que hemos dicho, ¿cierto? Entonces, va a seguir la vía anaerobia, ¿cierto? Va a seguir donde se va a requerir, a eso se llama respiración celular, ¿no? Donde se va a requerir oxígeno. Pero la glucosa anaerobia ya de piruvato va a ir a lactato. ¿Y qué enzima va a catalizar esta reacción enzimática? La lactato deshidrogenasa. Lactato deshidrogenasa. Acá se va a requerir del NAD. NAD reducido lo va a oxidar. Entonces, por eso que tampoco es una, aquí es de reducido a oxidado. En cambio aquí es de oxidado a reducido. Esta sí nos va a servir para proporcionar energía en la cadena transportadora de, pero esta no nos va a servir. La energía está consumiendo. Entonces, en todo este proceso, ¿cuántos ATP se generan? Se generan 2
2 ATPs. ¿Cuántos NADs reducidos genera? Igual, 2 NAD reducidos. Ahora, cada NAD reducido en la cadena transportadora de electrones positiva produce 3 ATPs. Entonces, estos NADs reducidos, 2 NADs reducidos, en la cadena transportadora de electrones van a proporcionar ¿cuántos ATPs? 6 ATPs. ¿Ya? Eso van a ver posteriormente. Otro tema es formación, ¿no?, de acetilcoenzima A, luego el ciclo de Gress, nos van a ir viendo la procesión, cadena transportadora, van a ver. Lo que estamos haciendo acá es, ¿no?, hablamos solamente de la glucosis, pero es un marco general, ¿no?, de cómo se va a generar ATPs, agua, el metabolismo de la oxidación de la glucosa. Ya, entonces, esto es la glucólisis. Entonces estamos indicando que tenemos 2 ATPs, 2 NADs, es decir, ¿a mí qué va a generar la glucosa? 2 piruvatos. 2 piruvatos. Entonces sería, ¿no? Ahora, muchas veces en algunos tejidos se da la glucosis anaerobia, ¿no? Por ejemplo, el músculo, por ejemplo, como se quiere gran cantidad de energía, incluso utiliza a la glucólisis anaerobia para generar ATP, porque el tejido que más trabaja en nuestro organismo es el músculo. Entonces, incluso este aumento del lactato a nivel de los músculos ocasiona lo que es la fatiga muscular, la macurca que decimos, ¿cierto? Entonces, eso. ¿Ya qué más podemos hablar de acá de la glucólisis